avanzando de noticias nacionales, nos vamos al exterior, mucho que analizar a esta hora, junto a la periodista Isel Guerra, que ya está en el estudio para contarnos qué noticias marcan la pauta informativa en el exterior. Isel, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Vamos a partir en Estados Unidos otra vez. Así es. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión internacional en el país norteamericano a raíz de estos reportes que tomaban fuerza el día de ayer respecto del caso Epstein y su vinculación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué? Porque todo parece indicar, y así lo mencionan diversos medios locales en estas últimas horas, que Donald Trump sabía que él aparece en los archivos de Epstein, y según plantean aquí medios estadounidenses, la fiscal general Pam Bondi había informado en el mes de mayo a Donald Trump que su nombre aparecía en estos archivos en medio de una revisión de documentos relacionados con el caso que estaba llevando a cabo por esas fechas el Departamento de Justicia. Una conversación que fue calificada como una sesión informativa rutinaria, según fuentes que podía acceder CNN en estas últimas jornadas, y donde también estaba presente el fiscal general adjunto Todd Blanche. Aquí Trump no fue el único tema central, pero aparentemente se mencionaron varios nombres de figuras de alto perfil en Estados Unidos. Ojo que de todas formas hay que hacer aquí la aclaración. No queda claro en qué contexto aparece el nombre de Trump en estos documentos, pero sí esto contradice las propias declaraciones del mandatario estadounidense, que recientemente fue consultado por periodistas respecto de si Pam Bondi en algún momento le había mencionado que su nombre, su figura aparecía en estos documentos, y él había reiterado y había sido bastante tajante en descartar y negar cualquier posibilidad. Bueno, aquí lo cierto es que desde la Casa Blanca han calificado esta noticia como una falsa, además insistiendo en que ya muchos de los materiales ya publicados incluyen la mención de Trump, teniendo en cuenta que fueron amigos en algún momento hasta antes del 2005, y de hecho lo que hemos estado revisando en estas imágenes precisamente da cuenta de esa cercanía. Durante esta semana CNN también revelaba algunas de esas fotografías y videos, por ejemplo el que están viendo ustedes allí en pantalla, de un desfile de moda de Victoria's Secret en la década de los 90, también la presencia de Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto, que también estuvo presente en uno de los matrimonios de Donald Trump en el año 1993. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. La tensión en el planeta se vuelve a agravar durante esta jornada debido a ataques lanzados por Tailandia contra Camboya durante esta jornada, en medio de una tensión creciente que se ha visto en los últimos años, pero particularmente desde hace ya varias semanas en esta zona del sudeste asiática, y con víctimas fatales por lo demás, al menos desde el lado tailandés, que hablan de 12 víctimas fatales, 11 de ellos civiles, y con ataques durante esta jornada que tiene dos versiones evidentemente. Tailandia aseguraba, más bien Camboya aseguraba, que un caza F-16 fue el que lanzó uno de los ataques contra posiciones militares camboyanas, y con Tailandia, que acusaba precisamente a su país vecino de abrir fuego con artillería pesada, además de usar drones para vigilar a las tropas tailandesas que están estacionadas cerca de un santuario. Supuestamente, según Tailandia, estos soldados de este país intentaron dialogar sin éxito, y es cuando estas tropas camboyanas abrieron fuego. Bueno, este país de todas formas niega haber iniciado estas hostilidades. Por el contrario, acusan que fue Tailandia quien inició este conflicto, estas escaramuzas que se han visto durante estas últimas horas, tras haber las fuerzas de Tailandia haber avanzado hasta un templo e incluso haber instalado y colocado un alambre de púas. Lo cierto es que este es el episodio más grave en una década de lo que ocurre en esta región, con una relación de cooperación, pero por cierto también de rivalidad entre estas dos naciones, que por lo demás se remonta a principios del siglo XX, y con varios tramos de la actual línea que quedaron sin delimitar por lo demás tras la salida de Francia de esta zona. Las imágenes que ven ustedes allá en pantalla de la población evidentemente asustada durante este día, incluso registro de estos menores de edad corriendo precisamente para poder escapar de las explosiones y de los ataques que se estaban reportando también a esta hora.
precisamente hablando de un conflicto y sin duda sumamente grave que ha estado atravesando el enclave palestino en estos últimos 21 meses. Durante esta jornada desde Naciones Unidas han advertido que su propio personal que trabaja y coopera en la zona está enfrentando la grave hambruna que se extiende por lo demás por el enclave palestino. El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos advertía durante esta jornada que su personal se está desmayando de hambre mientras está empeorando la crisis de hambruna en este territorio de 365 kilómetros cuadrados. Dentro del mensaje de la UNRWA durante esta jornada es el siguiente: la gente de Gaza no está ni muerta ni viva, son cadáveres andantes con una crisis cada vez más profunda que afecta a todos, aseguraban desde Naciones Unidas durante esta jornada, incluso a quienes intentan salvar vidas en este enclave devastado por la guerra. Dentro de esto también se ha informado respecto de la presencia de 6.000 camiones aproximadamente que estarían al otro lado de la frontera y también en otras naciones como Jordania, también Egipto, esperando para tener el visto bueno y poder con ello ingresar con los suplementos, con los alimentos tan fuertemente necesarios y requeridos por estos días en la Franja de Gaza, en medio también de lo que hemos visto durante esta semana, que son muertes directamente relacionadas con la hambruna. Más de 100 personas se suman también a las más de 1.000 que han perdido la vida buscando también alimentos en los diferentes puntos de distribución. Hoy más temprano les informábamos que Hamás había enviado su respuesta a los mediadores a la última propuesta que ha estado siendo negociada allí con Israel bajo la mediación también de Estados Unidos. Aparentemente es viable, pero habrá que ver finalmente si ese acuerdo de 60 días de cese a las hostilidades finalmente logra llegar a puerto seguro, teniendo en cuenta además las dificultades y las posturas también de Hamás y de Israel en estas últimas semanas, que han hecho bastante difícil y complicado poder llegar precisamente a un acuerdo. Cambiamos de tema, esta noticia, una verdadera sorpresa que se ha conocido durante esta jornada, la muerte de Hulk Hogan a los 71 años, la estrella de la lucha libre estadounidense. Torri Bollea, que en rigor es su nombre real, conocido como Hulk Hogan, era informada su muerte durante esta jornada inicialmente por TMZ, pero ya con el correr de la mañana confirmado finalmente por la WWE, conocido como la mayor estrella de la lucha libre, e incluso se relaciona precisamente a su figura a lo que es actualmente precisamente la WWE hoy, y con su papel sin duda en la década de los 80 y también de los 90, reconocido mundialmente, miembro también del Salón de la Fama, que perdía la vida durante esta jornada y que era informado por lo demás y finalmente confirmado también por la WWE. ¿Qué se sabe respecto de su muerte? Bueno, aparentemente esto habría sido a raíz de un paro cardíaco. Lo que se ha informado es que la policía llegó hasta su hogar, fue atendido por socorristas y pese a que fue trasladado hasta un hospital de la zona, posteriormente fue declarado muerto. Un personaje también polémico. En 2015 enfrentó varias críticas por insultos racistas. A eso además se suma también su participación recientemente en la Convención Republicana. De hecho, vemos esa imagen que se hacía viral a mediados del año pasado cuando rompía una de sus poleras también para expresar su respaldo a la fórmula de Donald Trump y J.D. Vance. Avanzamos en esta revisión, vamos a continuar en Rusia, en el extremo oriente de ese país, debido a un accidente aéreo que era reportado durante esta jornada. 49 personas en rigor iban a bordo de esta aeronave que se estrelló precisamente en esta región remota, y aquí con las autoridades que ya advertían más temprano lo imposible que era poder encontrar sobrevivientes tras esta tragedia que ocurría en la región de Amur con esta avioneta. En rigor, un avión de la era soviética, un Antonov AN-24 que estaba volando esta ruta regional, que desapareció de los radares de los controladores aéreos cuando estaba solo a algunos kilómetros de llegar al aeropuerto y que lamentablemente se estrelló y posteriormente se incendió en este bosque que ustedes ven allí en pantalla. Casi 50 personas entonces es lo que se entiende serían las víctimas detrás de esta tragedia, pese a que fueron localizados los restos, si lo ven ustedes ahí en los registros. La imposibilidad de encontrar víctimas fatales era precisamente lo que advertían ya más temprano las autoridades.
Rápidamente cambiamos de tema, nos vamos hasta Turquía con los devastadores incendios forestales que han estado azotando el noroeste de esta nación en esta última semana y lamentablemente aquí con una cifra de víctimas fatales, 10 personas fallecidas, entre ellos su mayoría bomberos y rescatistas, era el balance que realizaban las autoridades en esta última jornada tras estos fuertes vientos, altas temperaturas y condiciones extremadamente secas que han hecho sumamente difícil poder controlar estos incendios forestales. 5 trabajadores forestales y 5 miembros de una organización de rescate son las víctimas fatales. Hay otras 14 rescatistas y trabajadores también que están hospitalizados y así el total de muertes se eleva a 13 en medio de estos complejos días que se han estado atravesando en esta zona de Turquía y también en parte de Europa debido a la ola de calor que está enfrentando Grecia, particularmente por esta semana. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Francia, pero directamente relacionado también con Estados Unidos. El presidente galo, así como también la primera dama Brigitte Macron, han presentado una demanda contra una influencer, youtuber, podcaster, José, por dichos que ella pronunció hace algunos meses atrás, en el mes de marzo, donde aseguró, sin entregar ninguna prueba y en lo que se entiende totalmente es un bulo, Brigitte Macron podría ser un hombre. Y esto con un video en YouTube que se titulaba ¿Es la primera dama de Francia un hombre? Bueno, precisamente aquí la pareja presidencial ha dejado en claro ya en otras oportunidades que no va a permitir precisamente que se entreguen este tipo de declaraciones contra la primera dama francesa. Y claro, esta demanda que fue presentada el día de ayer por difamación, 22 cargos en Delaware, Estados Unidos, contra quien ven ustedes allí en pantalla, que en algún momento fue recibida por lo demás por Donald Trump en la Casa Blanca, en esa imagen que vemos allí en pantalla contra Candace Owen. Entonces es quien está enfrentando ahora Emmanuel Macron, el presidente de Francia, un presidente en ejercicio, ¿no? Que decide por lo demás adoptar esta decisión judicial al otro lado del Atlántico, aunque ojo, Brigitte Macron también en otras 2 oportunidades había enfrentado a mujeres, pero en Francia también a través de la justicia. Y lo que ocurrió allí es que si bien Brigitte Macron ganó el caso inicial, luego se fue a una situación de apelación, allí las mujeres se ganaron, claro, y ahora la situación la está revisando y resolviendo un tribunal superior en el país europeo. Mira, las redes sociales dan para todo, lo importante es que la ciudadanía aprenda a discriminar contenido verdadero de contenido totalmente falso. Exacto. Gracias, Giselle Guerra, que tengas una muy buena tarde. Igualmente, buena tarde. Nos vemos pronto. 14:04, nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más noticias en CNN Tarde.